Buenos días, el día de hoy daremos un resumen y una reflexión de la novela Amarás a Dios sobre todas las cosas del autor Alejandro Hernández. Eh, los integrantes son Richard Cabrera, Valeria Sigüenza, Kevin Arévalo, Gabriela Álvarez, Leonardo Quinde y mi persona Marisela Rodríguez. Eh, la novela consta de 5 capítulos. El primero que es la ley de la acumulación de las desgracias. El segundo se llama Preguntando todo se sabe. El tercero, El centro de lo imposible. Cuarto, Aquí no existe Dios. Y el quinto capítulo que se llama Déjame morir dando un paso. Bueno, empezaremos con el capítulo número 1, que es titulado La ley de la acumulación de las desgracias, como ya lo mencioné anteriormente. Bien, este capítulo relata acerca de Walter, que es hondureño, creció en una familia pobre llena de desgracias y una casa en la que sobraban personas, pero faltaba el alimento. En un entorno familiar donde vive Wilbert Waldo Walbert, que desde niño Walter siempre soñó en poder llegar a Estados Unidos, lugar donde hay trabajo y se puede ganar mucho dinero. Este sueño fue impulsado por la miseria y la desesperación y fue alimentado por los múltiples relatos de quienes ya han llegado a Estados Unidos con la finalidad de poder mandar dinero a sus familias y poder ayudarles. Walter tiene una familia donde persiguen el sueño americano debido a la crisis nacional de su país. El 26 de agosto de 1997, el padre de Walter realiza un primer viaje junto a su hijo Wilbert y su tío Valente rumbo a Estados Unidos. Walter tenía la ilusión de que en cuanto sus familiares llegaran a Estados Unidos y empezaran a mandar dinero, él podría dejar de trabajar y podría ya al fin regresar a la escuela. Pero en el viaje ocurre una serie de incidentes los cuales les hicieron separarse. El padre de Walbert regresó a casa, pero no se tenían noticias ni de Valente ni de Walbert. Al tiempo, la esposa de Valente decidió darle por muerto y realizar un funeral. Pero esto no pasó con la madre de Wilbert. Al pasar 2 años, Wilbert ya al fin se comunicó con su familia y les comentó que estaba en Houston ganando mucho dinero y que no les había llamado porque tenía temor, que todos los días decía, hoy les llamaré, pero nunca lo hacía hasta el día en que al fin pudo llamarlos. Wilbur empezó a mandar dinero, pero la madre de Walter no le regresó a la escuela. Sin embargo, la madre de Walbert se encargaba de comprarle libros a ropavejero y dárselos para que éste pudiese leerlos, ya que le encantaba la lectura. Esta novela es un relato que está cubierto por una especie de tragedias que le sucede a esta familia y las personas que son inmigrantes y por perseguir el sueño americano pagan el precio de ser indocumentados en México. Son expuestos a robos, hambre, vejaciones, persecuciones, secuestros, accidentes, entre muchas cosas más. Al pasar del tiempo, realiza un segundo viaje el padre de Walbert con Lucía, Waldo y Walter. Este viaje va lleno de tragedias desde que comienza su travesía para llegar a Estados Unidos. En los primeros intentos por cruzar terminan en abusos por parte de las autoridades y una cadena de desgracias. En este primer capítulo culmina con un trágico accidente que sufre Waldo en el famoso tren llamado La Bestia, en el cual cayó y perdió sus piernas lastimosamente. Luego de eso lo llevan al hospital y se encuentra con una mujer llamada Olga, la cual lo lleva a su casa, donde tiene muchas otras personas que han sufrido este tipo de accidentes en el tren y ella trata de ayudarles de una u otra manera y así culmina el primer capítulo de la novela Amarás a Dios sobre todas las cosas. Capítulo 2. Preguntando todo se sabe. En este capítulo se menciona que en el transcurso del viaje en el tren cuenta sus relatos, sus historias de cómo dejaron su familia, a sus hijos, a sus hermanos, a sus padres y comienzan a llorar. Lucía, que viajaba con ellos, entra a un estado de lucidez por pensar en sus hijos, o sea, se desespera mucho por pensar en ellos. Ya, después de ahí Walter conoce a una chica que se llama Elena
y se enamoran entre ellos. Entre ellos. Ella viene con su hermano, a quien le llaman el profeta, porque va de balcón a balcón preguntando y de lugar a lugar preguntando también y sacando información de todo tipo. De ahí embarcan de nuevo en el tren y va junto a Elena y con una amiga. En ello llega la noche y comienza a hacer niebla. Entonces estaban durmiendo y cae su amiga y muere instantáneamente arrolladas por las vías del tren. En lo que Elena y Walter quedan totalmente sorprendidos, con un sentimiento de vacío y de pánico y tristeza. Luego del tren bajan y se separan Walter y Elena. Walter se va a la casa de acogida de Memo y Elena se va a otra acogida. Aquí Walter puede comer y dormir, pero sigue pensando en Elena. También en este capítulo mencionan de la casa de la señora Olga. Aquí vienen migrantes que se caían del tren mutilados. Aquí también mencionan que Waldo se cayó del tren y queda sin partes de extremidades y es recogido en la casa de la señora Olga. Luego de ahí pasan unos días antes que venga de nuevo el tren y se vuelven a encontrar Elena y Walter, en el que conversan y se declaran el amor mutuamente y se besan. Y desde ahí van viajando juntos en el tren, tomados de la mano y siempre enamorándose cada día más. Walter le promete que siempre le va a proteger y ella también le promete que quiere vivir una vida feliz con él. En uno de sus recorridos menciona un familiar de Walter que el cuerpo se acostumbra a no comer y a sobrevivir el resto del camino, o sea, con pequeños recursos y sin aseo. Bueno, en eso que están conversando llegan de nuevo a otra parada donde Walter y Elena se van alejados de la casa de acogida donde estaban los inmigrantes y se van a estar besando, a declarar su amor y todo eso. Uno de esos, los policías vienen y le pegan a Walter y lo dejan casi inconsciente. Bueno, lo dejan prácticamente inconsciente y se lo llevan a Elena. Después de varias horas le vuelven trayendo los policías y le vienen ya violando a la Elena y su hermano quiere preguntar quién le hizo esto a su hermano. Entonces va en busca de ese policía para preguntar y cobrar venganza. Walter va detrás de él porque sentía tanta rabia y a la vez culpable por no proteger a su amada. El hermano de Elena cobra venganza matándole a los policías a quien le hizo daño a su hermana y le dice a Walter que si ves, preguntando si se sabe, todo se sabe preguntando. Y así culmina el capítulo 2. Capítulo 2. A las 6 de la mañana llegaron los policías, enfurecidos para acabar con los migrantes. Debido a esto, el profeta se entregó. Entre todos querían enterrar a las personas que habían muerto. Mediante esto, una señora amable, que en este caso es Irma, les brindó comida, techo y agua. Posteriormente, Walter se enamoró de Elena, pero ella no quiso una relación, ya que recordaba que la habían violado en Tierra Blanca. Posterior a esto, Elena tenía problemas debido a que recordaba cada acontecimiento que estos policías le habían hecho. Elena estaba traumada con lo que había sucedido, ya que recordaba todo lo que le habían hecho, cómo le golpeaban y cómo robaban su virginidad. Entonces ella estaba completamente abrumada y no sabía qué hacer, no sabía a quién acudir y se sentía muy mal. Posterior a esto, Waldo no quería regresar a su casa por vergüenza debido a que fue mutilado por el tren, pero su padre lo encontró. Walter no quería regresar a su hogar. Walter estaba abrumado y Walter se sentía muy incómodo con él mismo debido a este acontecimiento que le pasó. Por otra parte, se refugiaron en la casa del migrante San Luis.
también fueron reportados a su tierra, pero Danilo intentó de nuevo irse a Estados Unidos. Continuando con el capítulo, les informaron que había fallecido Doroteo. El padre no quería que su esposa lo viera así, ya que era muy doloroso. Pero después de misa, unos hombres alzaron la tapa del ataúd. Walter se acercó a ver el cadáver y se dio cuenta que era Danilo, el fallecido. Lo mataron a machetazos. Esto provocó mucha tristeza y enojo, debido a que no sabían cómo ocurrió ese suceso. Un capítulo muy integrante. Aquí no existe Dios, capítulo 4. En Honduras hubo una crisis por la mala gestión de algunos presidentes y más aún se notaba la inestabilidad en un país denominado tercermundista. Sumado a esto la enfermedad de su madre, la cual le iba a costar un ojo de no tener el dinero suficiente para costearla, lo cual sería un factor determinante para que Walter decidiera migrar para Estados Unidos. En esta travesía lo acompañaría su primo y dos amigos más, los cuales serían sus compañeros durante este arduo y largo viaje. Pero su hermana, Rosario, también quería ir con él, pero él decidió no llevarla a pesar de la inconformidad clara que mostraba ella, esto más por los peligros que representaba el migrar. Además de esto, Walter lo perseguían algunos testimonios de sus familiares que intentaron cruzar a Estados Unidos, algunos favorables y otros muy trágicos, los cuales en su mayoría le hacían pensar si en realidad era una buena idea migrar o no. Después de haberlo pensado tanto y gracias a Wilberto habían conseguido información de cómo ingresar a México de una manera aparentemente segura, ya que entrarían por el Ceibo, después caminarían 50 kilómetros hasta Tenosique, donde podrían subirse al tren y de ahí emprender su largo viaje hasta la frontera de Estados Unidos. Por esta razón, Walter fue visto como una especie de líder a ojos de los que viajaban con él. Una vez emprendido el viaje, en bus llegaron al Ceibo, donde al cruzarlo se les unieron un grupo de migrantes. Después de un largo trayecto lograron llegar a territorio mexicano, donde empezarían todas las desgracias, empezando por un robo con machetes, donde les usurparon sus pertenencias y violaron a algunas mujeres, para después ser liberados e ir de mal en peor, ya que al llegar a las vías del tren se encontraron con una persona que les ofrecía llevarlos a Estados Unidos y después le pagaba, cuando ya estuvieran allá. Aunque ellos no aceptaron esta propuesta, se subieron a los vagones del tren donde prácticamente terminaron siendo secuestrados. En este espacio conocerían más a profundidad a algunos de los migrantes que se encontraban en el mismo vagón, como Trojan, Metallica y el Gigante, el cual es una persona demasiado grande y muy devota a Dios. A pesar de que en principio le habían quedado en pagar alrededor de $3,000 cuando lleguen a Estados Unidos, la realidad es que ahora se encontraban secuestrados. Para esto, los secuestradores propinaban golpizas con el fin de tener el número de sus familiares y pedir dinero a cambio de su rescate. De no hacerlo, estos morirían. A lo largo del viaje del tren, pasaron por múltiples golpizas, muertos y abusos por parte de sus secuestradores, por lo cual algunos habían optado por intentar escapar, lo cual fue una de sus peores decisiones, ya que al contrario de lo que muchos pensarían, la misma policía estaba aliada con los secuestradores, por esto los que escapaban y pedían ayuda a la policía eran devueltos por las mismas autoridades, lo cual demuestra lo corrompido y dañado que se encuentra el sistema, dejando completamente desamparado a los migrantes. Para finalizar el capítulo, se propinó un escarmiento a los que trataron de huir, y en este momento final, todos se unirían a un coro con alabanzas a Dios como implorando por sus vidas debido a la situación tan deplorable en la que se encuentra. Déjame morir dando un paso. En este capítulo, Walter y otros migrantes se encuentran secuestrados y están siendo trasladados dentro de un camión en donde son obligados a ir de pie por el espacio tan estrecho, en donde no tenían acceso a ingerir agua ni comida, y además solo tenían un pequeño orificio por donde respirar. Durante el viaje en el camión, los migrantes observan patrullas y se esperanzan en la idea de ser rescatados, pero estas pasan sin hacer nada. Entonces, los migrantes se dan cuenta que los policías también son cómplices de estas bandas de secuestradores. Después, en el camión se detiene en una caseta de migración y los migrantes son rociados con agua, un agua sabor a podrido. Los agentes de migración fuera del camión hablan de su trabajo
y la comisionada de migración que fue a visitar el lugar, y ellos aseguraron que todo estaba en orden y ocultaron la verdad sobre los secuestros que se generaron. Posteriormente, los migrantes son llevados a una bodega donde se encuentran con otros migrantes. En la bodega, los migrantes reciben algo de comida y agua, aunque ya se muestran muy cansados. Es ahí cuando uno por uno de los secuestrados son amenazados y se les exige dinero para su liberación. Los migrantes son interrogados y golpeados para obtener sus números telefónicos. Algunos deciden dar el número para evitar más violencia, mientras que otros se resisten. Walter es tentado por un hombre grande para unirse a ellos y trabajar para ellos, pero él se niega. Entonces Charles y Robinson también son tentados, pero Charles acepta, mientras que Robinson decide que su tío pagará el rescate y se irá pronto. Los migrantes son llevados y se desconoce su destino. Walter se encuentra con el profeta, que también está atrapado, y discuten la posibilidad de escapar y diseñan un plan para hacerlo. Walter está decidido a escapar o morir en el intento. Tal como lo planeado, emprenden su escape, pero al llegar a una barda se dan cuenta que es muy alta, por lo que el gigante decide ayudar a Walter a trepar la barda, sacrificando su vida. Bien, en cuanto a la huida, el gigante trata de apoyar a Walter para que trate de pasar la barda. Es en el momento donde eh, prácticamente muere el gigante y Walter trata de escapar. En el transcurso de aquello, corrían kilómetros y kilómetros sin mirar atrás hasta que se encontró con el profeta en un lugar que ni siquiera ellos habían mencionado. Los dos salieron huyendo en sí hasta llegar a un pueblo donde los señores los miraban como bichos raros. Caminaron más, pidieron agua y siguieron su camino porque estaban escapando. Eran fugitivos. Al llegar a una caseta policial, dieron parte porque querían rescatar a sus amigos que todavía estaban en la bodega. Entonces se dieron cuenta que los policías eran cómplices y siguieron su camino hasta llegar a un grupo de soldados, quienes denunciaron el hecho y fueron al rescate. Al regreso a la bodega, estaban muy nerviosos y respaldados por centenas de militares. Fue en el momento donde el profeta y Walter se sintieron a gusto de haber hecho algo bueno. Cuando se dispusieron a bajar del camión para ir a ver a sus amigos que estaban secuestrados, fue un momento en el que Walter se desplomó y pidió perdón, porque prácticamente él pensaba que estaban muertos. Rescataron a los secuestrados y los llevaron a unas estaciones migratorias, donde solo les hacían preguntas preguntas sobre cómo le habían pasado y decían que les iban a reportar, pero nunca llegaba el día. Decían de hoy a mañana, y nunca les dejaban salir. Entonces, el profeta le comentó a Walter que la mejor forma de escapar de ahí era por los mismos entrevistadores y diseñaron nuevamente un plan para salir. Fue en eso cuando tuvieron acceso a una llamada y Walter llamó a su amada y le dijo que se sentía muy bien y que estaba a punto de cruzar la frontera, cuando totalmente era mentira. Estaba todavía en la casa migratoria. Le dijo que le quería mucho, que esperaba casarse con ella y que además quería tener una familia feliz. Por eso era el sueño de llegar a Estados Unidos, trabajar unos 6 meses y poder regresar y ayudar a la operación de su mamá. El profeta y Walter decidieron nuevamente huir. Hicieron la entrevista e iban caminando hasta salir de la estación, conversando con los entrevistadores. Y cuando se dieron cuenta, estaban fuera de la casa migratoria. Decidieron correr y se subieron a un autobús y emprendieron nuevamente el sueño americano. El profeta era uno de los caminantes
que siempre estaba ligado a las travesías, porque prácticamente era como para él un, un hobby donde sentía mucho vértigo en hacerlo y ayudar a las personas. El profeta tenía eh, unos cuadernos donde escribía todo lo que le habían pasado durante todo el tiempo que ayudaba a las personas. Cuando estaba en Estados Unidos, se regresaba porque le gustaba caminar con las personas y ayudarlas cuando lo necesiten. Entonces, le preguntó Walter al profeta, ¿qué pasaría si no llegáramos? Y él le dijo que si no llegáramos, tú tienes que entregarle estos cuadernos a mi primo, porque él maneja la computadora muy bien. ¿Me lo prometes? Sí, dijo Walter. Entonces, tú escribe la última parte. Y Walter escribió el nombre de su amada 3 veces y 3 puntos. Y así culminamos esta parte. El camino que pasan los migrantes es una experiencia llena de desafíos, sacrificios y esperanza. Muchos de ellos se ven impulsados a abandonar sus hogares y países de origen debido a diversas razones, como la violencia, las persecuciones, la pobreza extrema o la falta de oportunidades. Atravesar fronteras en busca de una vida mejor es una decisión difícil que conlleva riesgos significativos y cambios drásticos en sus vidas. En su travesía, los migrantes se enfrentan a obstáculos peligrosos y a menudo se ven expuestos a situaciones de extrema vulnerabilidad. Caminar largas distancias bajo condiciones climáticas adversas, cruzar rutas migratorias peligrosas, enfrentarse a traficantes de personas sin escrúpulos y vivir con la constante incertidumbre de lo que les espera en el futuro. Estos son solo algunos de los desafíos que deben afrontar. Es importante recordar que detrás de las cifras y los titulares de noticias hay seres humanos con sueños, esperanzas y aspiraciones. Son personas que anhelan encontrar un lugar donde puedan vivir con dignidad, seguridad y oportunidades para ellos y sus familias. Es su búsqueda de una vida mejor. Los migrantes a menudo muestran una increíble resiliencia, valentía y solidaridad entre ellos.